Imagina que el mundo entero está caminando sobre una cuerda floja, una cuerda que parece resistente, pero que cruje con cada paso. Bajo nuestros pies, la economía global. Todos confiamos en ella, la damos por sentada, como si siempre estuviera segura, como si no pudiera caer. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta confianza, esta sensación de estabilidad, es solo una ilusión? Como una casa construida sobre arena, el sistema económico mundial ha estado al borde del colapso en más de una ocasión, y lo peor es que no aprendemos de nuestros errores. Nos dicen que las crisis solo ocurren en países lejanos, en lugares que parecen distantes de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, lo que no nos dicen es que el verdadero colapso no sucede solo en las trincheras o en los campos de batalla. Sucede en los pasillos de los bancos, en las decisiones de quienes controlan el dinero. La Primera Guerra Mundial, un conflicto devastador que cambió la historia, no solo fue una lucha de hombres en las trincheras, de armas y de sufrimiento humano. Fue, en esencia, una guerra económica, una batalla silenciosa, librada en los mercados financieros, en los gabinetes de los gobiernos y en los corazones de los ciudadanos comunes. Un enfrentamiento por el control del dinero, un control que, al final, reconfiguró para siempre el sistema financiero global. Pero lo que es aún más inquietante es que los ecos de esa batalla no solo se quedaron en el pasado. El mismo sistema que se quebró entonces sigue operando hoy, manipulando nuestras vidas, nuestras economías, nuestras decisiones. Si crees que la guerra fue solo sobre soldados, piensa otra vez. La verdadera lucha fue, y sigue siendo, por el dinero. En el verano de 1914, Europa estaba al borde de un colapso, pero no solo en términos militares. La Primera Guerra Mundial, que comenzaba con la esperanza de ser un conflicto breve, se convirtió en una catástrofe no solo en el campo de batalla, sino también en los mercados financieros. Los gobiernos, atrapados en sus ambiciones imperialistas y sus alianzas militares, se enfrentaron a una crisis económica sin precedentes. La guerra no solo devastó a los pueblos y las economías, sino que alteró para siempre el funcionamiento del dinero y las finanzas globales. Al principio, los gobiernos de las grandes potencias europeas confiaron en que la guerra sería rápida y que podrían financiarla mediante el uso de sus reservas de oro o a través de pequeñas emisiones de deuda. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el conflicto era mucho más costoso de lo que habían imaginado. Alemania, por ejemplo, comenzó a gastar más de 10 millones de marcos por día a fines de 1914, mientras que Reino Unido gastaba alrededor de 2,5 millones de libras diarias. Los costos de movilizar ejércitos masivos, de dirigir fábricas a la producción de armamento y de mantener a millones de soldados alimentados y equipados crecieron más allá de cualquier estimación. Lo que comenzó como un gasto asumido con la esperanza de que la guerra se resolvería rápidamente, pronto se convirtió en una carga insostenible. El sistema económico mundial de la época estaba basado en el patrón oro, un sistema que vinculaba el valor de las monedas con una cantidad específica de oro. Esta regla limitaba la cantidad de dinero que los gobiernos podían imprimir, pues estaba atada a las reservas de oro de cada país. Aunque esta práctica ofrecía estabilidad en tiempos de paz, en tiempos de guerra resultó ser un lastre. A medida que las naciones se encontraron sin recursos suficientes para financiar la guerra, comenzaron a imprimir dinero sin respaldo, abandonando el patrón oro. Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros, suspendieron el intercambio de su moneda por oro, lo que significaba que las monedas ya no estaban respaldadas por un bien tangible, sino solo por la promesa de los gobiernos.
Este fue uno de los momentos más importantes en la historia económica moderna, pues marcó el colapso del sistema monetario tradicional y el comienzo de una era de monedas fiduciarias, dinero que tiene valor únicamente por la confianza en los emisores y no por el respaldo físico de un bien. Los errores económicos cometidos por los gobiernos en ese momento no solo fueron la sobreemisión de moneda, sino también la gestión irresponsable de la deuda. Para financiar la guerra, los países comenzaron a pedir préstamos a gran escala. Alemania, por ejemplo, lanzó masivos programas de bonos de guerra, apelando al patriotismo de sus ciudadanos, pidiéndoles que sacrificaran sus ahorros para comprar bonos que, se prometía, serían pagados al final del conflicto. En total, Alemania recaudó más de 100.000 millones de marcos, pero al final de la guerra, esos bonos se volvieron inútiles. Las promesas de pago eran imposibles de cumplir y millones de alemanes perdieron sus ahorros. Mientras tanto, el Reino Unido, al ser el principal centro financiero global en ese momento, no enfrentó los mismos problemas inmediatos que Alemania, ya que podía acceder a los mercados financieros internacionales. El City de Londres seguía siendo una de las plazas financieras más importantes del mundo, y el pund seguía siendo la moneda de referencia. Sin embargo, el gobierno británico rápidamente recurrió a préstamos internacionales, especialmente de Estados Unidos, que en ese momento aún mantenía una posición neutral en el conflicto. A pesar de que Estados Unidos no participaba directamente en la guerra, las instituciones financieras de Nueva York, lideradas por bancos como JP Morgan, fueron clave para financiar el esfuerzo de guerra de los aliados. Para 1917, cuando Estados Unidos entró formalmente en la guerra, ya era el principal prestamista internacional. Así, la guerra no solo reconfiguró el mapa político de Europa, sino que también comenzó a cimentar el papel de Estados Unidos como la nueva superpotencia financiera global. En Francia, la situación fue más complicada. El país, ya debilitado por los costos de la guerra franco-prusiana de 1871, tuvo que recurrir a préstamos tanto internos como internacionales. Los ciudadanos franceses, históricamente conocidos por su tendencia a ahorrar, fueron llamados a invertir en bonos del gobierno para financiar la guerra. Pero al igual que en el caso de Alemania, cuando la derrota se hizo inevitable, las promesas de devolución de los bonos se hicieron vacías. La carga de la deuda fue tan pesada que al final del conflicto, Francia también estaba atrapada en una espiral de deuda que requería ser manejada con sumo cuidado. Rusia, por su parte, se encontraba en una situación aún más desesperada. Su sistema financiero era primitivo y su sistema bancario frágil. A pesar de contar con importantes reservas de oro en teoría, la falta de una infraestructura financiera moderna y los costos de la guerra agotaron rápidamente esos recursos. Rusia recurrió a préstamos internacionales, principalmente de Francia, para financiar su esfuerzo bélico. Sin embargo, la combinación de derrotas militares, inflación galopante y la falta de confianza en la moneda rusa, el rublo, llevaron al colapso de la economía. En 1917, la fe en el sistema financiero ruso se derrumbó, y este colapso contribuyó directamente a la Revolución Rusa, que resultó en la caída del imperio zarista. Las estadísticas son estremecedoras. Al final de la guerra, los países aliados habían gastado más de 140.000 millones de dólares, una cifra equivalente a varias veces el Producto Interno Bruto de esos países antes de la guerra, mientras que las potencias centrales gastaron cerca de 60.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva,
Estas sumas eran mucho mayores que los ingresos nacionales de muchas de estas naciones antes de la guerra. En ese contexto, la deuda se convirtió en una carga insoportable. Los sistemas financieros de la mayoría de los países involucrados quedaron destrozados y la inflación se disparó, especialmente en Alemania, donde se produjo una hiperinflación que alcanzó su punto máximo en 1923. En ese momento, una simple barra de pan costaba miles de millones de marcos alemanes, y los ciudadanos comunes se vieron obligados a cargar con billetes inútiles, mientras los ricos se protegían transfiriendo sus activos a otros países. Lo que sucedió después de la guerra fue un claro ejemplo de cómo la deuda puede destruir economías. En el Tratado de Versalles, que puso fin al conflicto, Alemania fue obligada a pagar enormes reparaciones de guerra, 32.000 millones de dólares en total, lo que equivalía a más de la mitad del Producto Nacional Bruto de Alemania en ese momento. Esta cantidad fue absolutamente imposible de pagar sin destruir la economía del país, y lo hizo. La deuda externa, combinada con la hiperinflación, desestabilizó aún más a Alemania, lo que a su vez alimentó el resentimiento popular y sentó las bases para la ascensión del nazismo en los años posteriores. Este patrón de sobreendeudamiento y crisis económica no solo afectó a Alemania. El sistema financiero global, como consecuencia, colapsó. A pesar de que Estados Unidos emergió de la guerra con una posición financiera fuerte, la deuda de los países europeos siguió siendo una carga insostenible. En lugar de aprender de los errores cometidos durante la guerra, las naciones occidentales continuaron el ciclo de endeudamiento y crisis que culminó en la Gran Depresión de 1929, solo una década después. Hoy en día, muchos de los mismos patrones de endeudamiento siguen presentes. En crisis recientes como la de 1998 en Rusia, la crisis financiera global de 2008 y la actual situación de muchos países en América Latina, vemos cómo los gobiernos recurren a préstamos internacionales y crean dinero sin respaldo para resolver problemas inmediatos. La lección de la Primera Guerra Mundial es clara. Los gobiernos pueden imprimir dinero, endeudarse o crear sistemas financieros complejos, pero a largo plazo, el precio de estas decisiones será pagado por la clase trabajadora, los pequeños ahorradores y las futuras generaciones. Hoy, vivimos en un sistema financiero que se asemeja a un enorme castillo de naipes, donde cada carta es un préstamo, una deuda o una promesa de pago. En apariencia, todo parece estable y bien construido, pero basta un pequeño soplo de viento para que todo se derrumbe. Los gobiernos y los bancos centrales nos han vendido la idea de que la economía moderna es sólida, segura y en constante crecimiento. Pero la verdad es que este sistema depende de una expansión constante, de la creación incesante de deuda, de un ciclo que nunca termina y que, tarde o temprano, debe romperse. El dinero ya no está respaldado por bienes tangibles, sino que es solo una cifra en una pantalla, una ilusión que se basa en la confianza ciega. Este modelo económico actual, impulsado por la deuda, es una forma de alquimia moderna, donde el futuro se usa como garantía del presente. Es como si estuviéramos viviendo en una especie de sueño, donde todo lo que gastamos hoy será cubierto por las generaciones venideras. Pero lo que no nos dicen es que este sueño es una trampa. La deuda no es una solución, es solo una transferencia de problemas hacia adelante. Los gobiernos no están construyendo algo tangible, están construyendo castillos de aire. El sistema requiere que el consumo nunca pare, que el dinero fluya sin cesar de un lado a otro, creando burbujas que pueden estallar en cualquier momento, como ocurrió en la crisis financiera de 2008.
cuando los préstamos subprime y las hipotecas de alto riesgo fueron la chispa que encendió un fuego global. El resultado fue claro. Aquellos que creyeron en la promesa de un sistema estable quedaron atrapados, mientras que los más vulnerables, los pequeños ahorradores y trabajadores, sufrieron las consecuencias. Este modelo económico no es solo una falla de los mercados, es una estrategia deliberada que beneficia a las élites financieras y a las grandes corporaciones, mientras que la mayoría de las personas paga el precio. Las grandes entidades financieras controlan el flujo de dinero, se benefician de los intereses que cobran por los préstamos y, en muchos casos, logran evadir sus responsabilidades a través de estructuras financieras complejas. Mientras tanto, los ciudadanos comunes tienen que luchar con los precios cada vez más altos, los salarios estancados y la deuda creciente. Los bancos centrales y los gobiernos se convierten en los guardianes de un sistema que ya no está destinado a funcionar para el bien común, sino para mantener el poder de unos pocos. Las élites, que se mueven entre los pasillos de las grandes instituciones financieras, pueden estar al tanto de las reglas del juego, pero para la mayoría de las personas, las reglas son opacas. El sistema está diseñado para que los más poderosos siempre encuentren una forma de salir indemnes, mientras que los más débiles son los que llevan la carga. El dinero se convierte en un juego de estrategia donde la moneda es la deuda, y los verdaderos ganadores son los que tienen el control del tablero. En lugar de invertir en el bienestar social, en la creación de una economía real y estable, las grandes entidades prefieren apostar por mercados volátiles, por la especulación y el préstamo de dinero a intereses usureros, y cuando el sistema se tambalea, son los ciudadanos los que pagan con impuestos más altos, precios más altos y una creciente precariedad. La creación de deuda es el motor de este sistema. Cada préstamo, cada emisión de bonos, cada crédito al consumo es una cuerda más atada al cuello de la sociedad, que tiene que seguir creciendo para que el sistema se mantenga. Es como si estuviéramos en un tren que acelera constantemente, sin frenos, con la esperanza de que nunca se acaben las vías. Pero lo que los expertos y las élites financieras no nos dicen es que el tren ya ha alcanzado su velocidad máxima y el colapso es inevitable. La deuda se acumula y el valor real del dinero se diluye, mientras las clases trabajadoras se ven atrapadas en un ciclo sin fin de inflación, desempleo y precariedad. Lo más irónico de todo esto es que, al mismo tiempo que los gobiernos y los bancos centrales insisten en que este sistema es la única opción, sus propios activos reales, como tierras, propiedades y recursos, crecen constantemente. Mientras el resto de la población lucha por llegar a fin de mes, las élites mantienen su fortuna intacta, diversificada en activos que no se ven afectados por la inflación o la devaluación de la moneda. Ellos tienen el control del sistema, mientras que el resto de nosotros jugamos con las reglas impuestas por ellos. Cada vez que el sistema se tambalea, los gobiernos se apresuran a rescatar a las grandes corporaciones y a las instituciones financieras usando el dinero de los contribuyentes, pero nunca se hacen responsables de los daños causados. En lugar de corregir los errores del sistema, prefieren parchearlo una y otra vez, como si estuvieran tratando de salvar un barco que ya se está hundiendo. Mientras tanto, la deuda global sigue creciendo y las promesas de bienestar económico son cada vez más vacías. En esta economía de ilusión, las promesas de prosperidad se vuelven tan etéreas como el aire, mientras el dinero real se concentra cada vez más en manos de los mismos. El problema no es solo la deuda en sí, sino cómo se maneja y quién se beneficia de ella. En el fondo, la expansión de la deuda es una forma de esclavitud moderna.
donde aquellos que se atreven a vivir dentro de los límites impuestos por el sistema se ven obligados a trabajar más, ganar menos y pagar más por servicios y productos esenciales. Los gobiernos y las élites han creado un ciclo de dependencia económica donde las personas se ven atrapadas, incapaces de liberarse porque el sistema está diseñado para hacer que el futuro siempre sea más costoso que el presente. Así, al mirar el sistema global actual, vemos que, a pesar de las promesas de estabilidad y progreso, estamos construyendo un castillo de naipes que depende de la expansión infinita de la deuda. El problema no es solo que el sistema es inestable, sino que se sostiene sobre la ilusión de que podemos seguir viviendo más allá de nuestras posibilidades, sin consecuencias. La realidad es que el colapso no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y como siempre, los más vulnerables serán los primeros en pagar el precio. La historia está llena de advertencias que parecen olvidarse con el paso del tiempo. Los colapsos financieros del pasado, desde la Gran Depresión hasta las crisis más recientes, nos muestran una y otra vez que los sistemas financieros son inherentemente inestables. El valor del dinero no está garantizado por nada más que la confianza. Y cuando esa confianza se rompe, todo puede desmoronarse rápidamente. Lo que sucedió en 1914 con la Primera Guerra Mundial y lo que hemos visto desde entonces demuestra que el dinero puede ser manipulado, impreso y sobrecargado de deudas. Pero el verdadero valor reside en lo que no puede ser manipulado por gobiernos o bancos. La principal lección de estos colapsos históricos es que la preparación personal es fundamental. En tiempos de crisis, aquellos que dependen exclusivamente del sistema financiero tradicional son los que más sufren. La historia nos enseña que los activos que realmente mantienen su valor no son los que dependen de promesas sobre papel o monedas que pueden ser infladas. El oro, las propiedades, las tierras, o incluso el conocimiento y las habilidades valiosas son los verdaderos refugios en tiempos de incertidumbre. Estos son los activos que no pueden ser creados de la nada, ni manipulados por instituciones que solo buscan su propio beneficio. La desconfianza en el sistema no significa caer en el pesimismo, sino más bien tomar el control de nuestra situación económica. A medida que la deuda pública sigue creciendo y los gobiernos siguen imprimiendo dinero, es clave diversificar nuestros recursos, asegurándonos de que no estemos completamente expuestos a los altibajos de un sistema frágil. Invertir en lo tangible, en lo que tiene valor real y duradero, y estar preparados para lo inesperado, es la mejor defensa contra un sistema financiero que, aunque prometedor en apariencia, es más vulnerable de lo que nos gustaría admitir. Al final, la lección es clara. El sistema financiero moderno es frágil, y los errores del pasado siguen resonando en el presente. La deuda creciente, la impresión de dinero sin respaldo y la dependencia de un sistema que parece sólido, pero que está lleno de fallas, nos dejan una importante reflexión. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás tomando las decisiones correctas para proteger tu futuro y el de tu familia en un sistema económico cada vez más incierto? Es vital que reflexionemos sobre nuestra propia situación financiera y busquemos formas de diversificar nuestros recursos, de invertir en lo tangible y lo que no puede ser manipulado. Porque, como nos enseñan los colapsos históricos, aquellos que confían ciegamente en el sistema suelen ser los que más sufren cuando todo se derrumba. Recuerda siempre, la historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. La preparación, el conocimiento y la acción consciente son las claves para protegerse en tiempos de incertidumbre.
Si este análisis te ha abierto los ojos, suscríbete para seguir aprendiendo y descubre más sobre cómo proteger tu futuro financiero en un mundo que cambia rápidamente.